Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bienvenido, Mayor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Gracias, licenciado, por esta oportunidad, por poder conversar acerca del quehacer de nuestra institución, del Sistema Nacional de Protección Civil, que en esta época hemos estado empeñados en el plan fin de año 2023 en pro de la seguridad de toda la población salvadoreña. Así que muchas gracias. Una de las principales preguntas que siempre cuando pasa un periodo de emergencia o de atención como el que acabamos desde luego prácticamente culminar, que es la de fin de año, siempre hago la pregunta, bueno, ¿qué experiencia, qué lecciones nos deja esta festividad que hemos tenido los salvadoreños? Nosotros suele pasar que en esta época siempre tenemos un disparo de los picos estadísticos en cuanto a emergencias. Por eso hacemos referencia que somos de las instituciones que en esta época nos toca una labor muy importante, duplicar, algunas veces triplicar esfuerzos para poder generar esta seguridad. Para eso fuimos creados las instituciones de servicio, de respuesta, pero en esta época suele pasar que tenemos datos estadísticos en cuanto tenemos, digamos, 3 emergencias que se nos han disparado. Una son los incendios estructurales. Hemos tenido a consecuencias diversas, cortocircuitos, también tuvimos incidentes por productos pirotécnicos y de paso prohibidos como el silbador. Hemos tenido fugas de gas, hemos estado dando estas recomendaciones, sin embargo tenemos también una elevación en cuanto a las estadísticas de los incidentes con cilindros de gas. Y luego, pues lo que ya es común en esta época, el cese de la lluvia, los vientos, las altas temperaturas, tenemos los incendios en maleza y los incendios forestales. Básicamente los incendios en maleza se nos han disparado, es por ello que ahorita comenzamos, sin embargo, de aquí en adelante la época seca continúa y por ende los incendios forestales y en maleza se nos incrementan, pero en esta época, es decir, en diciembre, se nos comienza a disparar en cuanto a las estadísticas de incendios en maleza. Y el problema es que muchas veces tenemos los incendios en maleza y que de paso tenemos los incendios de interfaz, es decir, se pasa de la maleza a nuestras viviendas los incendios. Por eso otra vez las recomendaciones de limpiar alrededor de nuestras casas o de los perímetros de nuestras colonias con el objetivo de evitar los famosos incendios de interfaz, es decir, incendios en el bosque e incendios estructurales, ya sea que se pase del bosque a nuestras viviendas o viceversa. Así que es como los picos estadísticos que hemos tenido y que suele pasar en esta época por distintas causas, como yo lo decía. A eso se suma sin duda alguna lo que usted mencionaba, ¿no? El hecho de tener esa cultura de quemar pólvora. Son el tema de a veces niños quemados o incendios que se generan precisamente por este tipo de actividades. Definitivamente hemos estado haciendo énfasis, la pólvora, pues ningún producto es seguro y de paso el manipular estos productos genera o desencadena los efectos secundarios porque hay personas que lanzan los productos pirotécnicos a los techos, hay hojarasca por los vientos, por la época, y las estrellitas una vez termina su proceso de luces lo lanzan a los techos y luego tenemos los incendios estructurales a consecuencia de una luz. Las personas lanzan morteros, silbadores que están prohibidos, buscaniguas a la basura, a los predios baldíos y luego tenemos los incendios en maleza, en este caso, que luego, pues como decía, muchas veces se convierten en incendios estructurales o de interfaz porque se pasan de la maleza a la estructura de nuestras viviendas. Así que esto también incrementa las estadísticas a consecuencia de la mala manipulación de productos pirotécnicos que hay una ley que permite. Sin embargo, muchas personas también han estado al margen de la ley, es decir, han estado fabricando, comercializando y personas también comprando como consumidor final, en este caso, productos que están prohibidos. Así que hemos tenido incendios por silbadores, personas quemadas por silbadores,
personas quemadas por Buscanigua y obviamente por los demás productos, volcancitos, Sí. morteritos ¿Hay pequeños. alguna estadística, algún cuadro estadístico que nos muestre? Sí. No sé si lo tenemos también ahí, nuestro equipo de producción, que De- nos ponga en perspectiva realmente para ver estadísticamente cómo hemos andado. Efectivamente, del 23 al 31 de diciembre, en el 2022 tuvimos lesionados a consecuencia de productos pirotécnicos. Por cuetillo tuvimos 22. Hoy en el 2023 hemos tenido 23 personas lesionadas. Con morteros, en el 2022 teníamos 122 personas. Estos son datos preliminares. En el 2023 tenemos 86, digamos, hay una reducción importante. Por silbador, en el 2022 tuvimos 6 personas quemadas, hoy tuvimos 7. Buscaniguas, tuvimos 4 el año pasado, ahora tuvimos 7. Fulminantes, tuvimos 1 el año pasado, hoy gracias a Dios no tuvimos ninguno. Por pólvora china tuvimos 13 el año pasado, hoy tuvimos 5. Volcancitos, tuvimos 26 el año pasado, ahora tuvimos 12 este año. Y las estrellitas, que muchas veces creemos que no generan problemas, tuvimos 7 el 2022 y el 2023 hemos tenido 5. Es decir, en el 2022 al 31 de diciembre teníamos 201 personas lesionadas con productos pirotécnicos, hoy tenemos 145. Hay una reducción importante, sin embargo, pues los números no son alentadores, es decir, no debiesen haber personas lesionadas a consecuencia de estos productos. Al final hemos tenido una reducción de menos 56, es decir, 56 casos menos que el año pasado. Y los porcentajes, el 36% de estas personas quemadas son menores de edad y un 64% son adultos, es decir, hemos estado haciendo énfasis en que los adultos son los que deben manipular los productos y no los niños. Ahora resulta que en las estadísticas también las personas adultas tienen ese, digamos, detalle de no guardar las condiciones de seguridad al momento de estar manipulando Sigue siendo, estos entonces, productos el patrón, pirotécnicos. digamos, educativo, formativo y de conciencia que debe de tenerse para evitar toda esa situación. Muchos accidentes también pasan personas quizá ebrias o no tener el cuidado a la hora de manipular estos productos, de prenderle fuego muchas veces con el cigarro, con fósforos. La recomendación es que estos productos no se deben encender con cigarros o con fósforos, en vista que las mechas muchas veces son cortas y no les da el tiempo de poder retirarse del artefacto. En fin, hay muchas causas con las cuales pues estos productos generan, y es un porcentaje muy alto, 64% de los adultos que han generado o que han sido afectados en este caso por quemaduras a consecuencia de productos pirotécnicos. Es decir, 145 hay una reducción importante, pero es un número, valga la redundancia, importante de personas que han salido lesionadas con estos productos. Este es un dato que creo que es importante, digamos, resaltarlo. ¿Quemamos más pólvora o menos pólvora? Si quemamos más pólvora que el año pasado, pues que el año no, antepasado. que el año antepasado. No tenemos Una cifra así clara, pero un registro. Las personas muchas veces dicen, ahora escuchamos más pólvora que el año pasado. Básicamente no tenemos, siempre se escucha la famosa reventazón de la cual hablábamos fuera de cámara. Los 24, los 31 de diciembre a las 12 de la noche siempre existe estos momentos en donde culturalmente se manipula mucho producto pirotécnico, y quizá algunos momentos hemos visto personas adultas y niños en donde morteros le han amputado incluso los dedos, lesiones importantes. Hemos estado haciendo énfasis que genera lesiones físicas y obviamente psicológicas irreversibles. Es imposible, una vez amputado, querer otra vez tener los dedos como tal, así que daños irreversibles físicos y psicológicos de por vida. Estas son las consecuencias que generan, en este caso, los productos pirotécnicos. Por eso hemos estado haciendo énfasis en que no hay ningún producto pirotécnico seguro. El número 5 es permitido, pero es un producto en la mano de un niño, genera lesiones importantes. Así que
Esto es un balance preliminar que tenemos, obviamente el Ministerio de Salud, las autoridades darán algún avance final en este caso, pero son datos preliminares que nosotros estamos manejando en cuanto a personas que han salido lesionadas a consecuencia de los productos pirotécnicos. Previo a esto yo había dicho de que un factor importante tiene que ver con las medidas de prevención, con las medidas de capacitación, formación educativas y sobre todo también con aquellas medidas que de alguna manera se llevan a cabo como actividades durante todo tipo de acciones en las escuelas para llamar a la conciencia sobre la importancia de qué significa manipular productos en esta época. Nosotros desde ya cuando inicia la época escolar desarrollamos un plan de capacitaciones en todos los centros escolares en donde el año pasado tuvimos más de 11.500 personas dentro de niños, niñas, maestros, en donde generamos todo el año esta concientización, estos procesos de formación en donde brindamos todas estas medidas de seguridad para poder ir buscando reducir. Quisiésemos que no hubiese ninguna persona lesionada a consecuencia de productos pirotécnicos, pero tenemos este programa de capacitaciones en los centros escolares y, como decía, más de 11.500 personas. Y de paso también la ley nos manda a que vayamos a capacitar a todas aquellas personas que se dedican al comercio de estos productos en esta época. Así que en este año tuvimos más de 1.500 personas capacitadas, porque llegan nada más las que se dedican por primera vez al comercio de estos productos o porque ya se les venció la licencia que fue otorgada por el Ministerio de la Defensa. Así que son las dos razones por las cuales estas personas nos visitan, a quienes también les brindamos todas estas recomendaciones, a quienes no se deben vender, cuáles son los productos que no deben comercializar, cómo deben de exponer el producto o cómo ofrecerlo al público, no tenerlo en el sol, cómo deben ser todas aquellas medidas de seguridad, que el sistema eléctrico debe estar adecuado, que deben tener barriles con agua, que no se debe de vender a personas en estado de embriaguez, por ejemplo. En fin, todas estas condiciones de seguridad nosotros las generamos en estas jornadas de capacitación con el objetivo de reducir la cifra de personas que año con año son lesionadas a consecuencia de estos productos. Ahora, usted me pregunta, ¿funcionó? ¿Cuál es en este caso tenemos una reducción, o sea, ¿qué impacto tiene esto? De 56 casos en relación al 2022? Es decir, gracias a ustedes también por los medios de comunicación que han estado en todas estas conferencias, en todos estos momentos en donde hemos estado generando todas estas medidas. Así que tenemos 53 personas menos que el año pasado y eso es una persona que fue un logro. En este caso son 53, es decir, ha funcionado. El hecho también, como reitero, el agradecimiento a ustedes por haber difundido todas estas medidas que hemos estado desarrollando durante todo este plan y nosotros durante todo el año a través de estas jornadas de capacitación. Sin embargo, creemos que 145 son muchas las personas, o no debiese haber, mejor dicho, personas lesionadas a consecuencia de productos pirotécnicos. Así que ha funcionado, pero no es suficiente. No debe haber personas quemadas a consecuencia de, en este caso, de productos pirotécnicos. Ahora, de acuerdo a cómo se proyecta este año, yo recuerdo que el 2023 estuvo marcado por el tema de las altas temperaturas, calores insoportables, algo propenso, si lo queremos ver desde el punto de vista del campo, del ejercicio de terrenos, que también en su momento con la maleza prenden fuego, ya sea por manipulación externa o porque verdaderamente la temperatura es alta. ¿Cómo se prepara la institución que usted preside precisamente para poder de alguna manera afrontar lo que muchos científicamente esperan que este otro año se mantenga las altas temperaturas? Qué buena pregunta. Nosotros desde noviembre está terminando el año, es decir, la época lluviosa, comenzamos ya a preparar un plan juntamente con Protección Civil en este caso para poder afrontar estos temas. Es decir, ubicar primero, en este caso estratégicamente, cuáles son aquellos lugares que estadísticamente todos los años, por A o por B razón,
tenemos incidencia de incendios forestales o incendios en maleza. Y luego, a raíz de eso, tenemos una capacitación constante en el personal, tenemos equipos, herramientas y accesorios preparados, porque en esta época es donde ya nos afrontamos a poder atender este tipo de emergencias, y los incendios forestales y en maleza no se atienden de la misma manera que los incendios estructurales. Entonces tenemos distintos equipos, herramientas y accesorios. Por ejemplo, tenemos herramientas convencionales y herramientas tradicionales. Hay una serie de herramientas que son las convencionales, como Macleo, Pulaski, Combinada, Matafuego. Son herramientas diseñadas exclusivamente para el combate de incendios forestales. Okay. Y las tradicionales, pues, son las que ocupa las personas en el campo, llámese pala, piocha, asadón, etcétera. Ese tipo de herramientas, más bombas de mochila, tenemos unos equipos especiales que montamos en vehículos doble tracción para poder subir, que también los tenemos listos con mangueras y sus bombas para poder afrontar esta época. Aparte de ello, también tenemos programas de capacitación en las comunidades que también juegan un factor muy importante a la hora de responder y a la hora de estar generando la prevención. Aparte de ello, en las escuelas también hacemos este enfoque en donde les decimos a los niños, a los maestros, qué hacer, qué cosas hay que evitar en cuanto a esta época seca. Por ejemplo, hemos estado haciendo énfasis en limpiar nuestras casas, porque yo hacía referencia que tenemos muchas llamadas en donde nos dicen, fíjese que el fuego amenaza con pasarse a nuestra casa, y es porque alrededor no se limpia suelo mineral, decimos nosotros, es decir, cortar toda la maleza alrededor de nuestras casas. Y luego, pues estamos haciendo estas recomendaciones. Todos los incendios que vemos a la orilla de la carretera son generados, estaría quizá en un 99% casi seguro, que es por las personas que lanzan colillas al momento de ir conduciendo. Asimismo, es una época en donde muchas personas entran en las zonas donde hay maleza. Yo he estado haciendo énfasis en que los gases que emana el escape de un vehículo son suficientes como para incendiarla, porque acusamos al viento de que es el culpable de los incendios, y yo he estado haciendo énfasis en que los vientos no son los culpables, es decir, no generan los incendios. Los vientos hacen tres factores importantes. Primero, ayudan a secar la vegetación, a extraerle la humedad. Con las altas temperaturas, el viento logran eso. Segundo, pues acelera el proceso de la combustión y por ende el proceso de la propagación de los incendios. Cuando hay vientos, el fuego viaja a mayor velocidad que cuando no lo hubiese. Y tercero, el viento lo que hace es dirigir hacia dónde va a viajar el fuego, la cabeza, como le llamamos técnicamente, que son los tres factores que hace el viento. Al final, quienes generan los incendios siguen siendo el factor humano, ya sea de manera intencional o de manera accidental. Así que también tenemos esta campaña en donde estamos generando estas recomendaciones, y como institución estamos preparados, más de 800 bomberos empeñados en poder generar esta respuesta. Asimismo se suma el Sistema Nacional de Protección Civil, porque los incendios forestales son complicados en vista que muchas veces hay tres factores importantes que intervienen en estos incendios. Primero es la topografía. Hay incendios en el volcán de San Salvador, por ejemplo, en el Cerro del Mono, en toda la zona norte de Chalatenango, en donde la topografía juega un papel importante. Segundo es el combustible, las vegetaciones densas, en donde hay latifoliados, es decir, árboles de hoja ancha, en donde la velocidad de propagación, la hojarasca que cae tiene una velocidad, en este caso el fuego, importante. Y tercero son los efectos atmosféricos, es decir, la humedad relativa, el viento, la temperatura, que son los tres factores que juegan para intervenir, en este caso, para determinar si un incendio tiene altas probabilidades de que la propagación sea mayor o sea menor. Entonces, a eso le llamamos nosotros la gran triada, es decir, los tres componentes que intervienen en el caso de los incendios. Así que a raíz de lo que usted apuntaba, como instituciones tenemos un plan, generamos las jornadas de concientización para evitar estos incendios. Sin embargo, suelen pasar, por lo tanto tenemos los equipos, herramientas y accesorios para poder hacerle frente a la respuesta. Y aprovecho cualquier emergencia que usted tenga afín al abanico, digamos, de respuesta que como bomberos tenemos, nuestro número de emergencias es el 93. Dice, ¿es posible
hablar de una reducción de emergencias durante esta temporada? Sí, efectivamente tenemos reducciones importantes. Yo decía que nada más tenemos tres incidentes, en este caso, o tres tipos de emergencias que se nos han disparado. Los incendios estructurales, los incendios en maleza y las fugas de gas en relación al año pasado, que son las tres emergencias que hemos tenido, que sí hemos tenido, valga la redundancia, disparos en los picos estadísticos. Y dicho sea de paso, en las fugas de gas, por ejemplo, hemos tenido una persona que falleció en el mercado municipal de Aguachapán. Esto debido a una fuga de gas. Nosotros hacemos énfasis en que las fugas de gas son más problemáticas cuando no han tomado fuego que cuando han tomado fuego. Y la razón es porque cuando hay incendios nosotros identificamos hasta dónde está para poder atacar, pero cuando no hay incendio, el gas pesa más que el aire y por ende viaja en las partes bajas y encuentra una fuente de ignición y se genera la deflagración. Y si hay personas inmersas en esta fuga, pues tenemos, por ejemplo, las 5 personas que resultaron lesionadas en este mercado y una persona que falleció. Entonces es una de las emergencias que nos han disparado. Luego las demás sí hemos tenido reducciones importantes en cuanto a estas emergencias y obviamente apuntamos a que las personas están muchas veces atendiendo en este caso las recomendaciones y gracias a ustedes, insisto, por ayudarnos a difundir estas recomendaciones. Y luego también hemos reducido porque somos más eficientes, somos más eficaces ahora a la hora de responder y comenzando quizá a responder con su siguiente pregunta. Sí, que tiene que ver mucho con todo el proceso de actualización, modernización de la institución que a lo largo del tiempo que hemos abordado el tema se ha hecho énfasis desde el punto de vista de cómo contar con una institución de primera y no que solamente se le den todos los elogios de ser héroes anónimos cuando se tienen las emergencias. Ese ha sido digamos como el común denominador en esto. Sí, voy a decir, yo estoy en la institución, yo ingresé como alumno en 1991, precisamente en marzo ingresé yo al Cuerpo de Bomberos como de 30 y ¿cuántos años? 3 años más o menos. 3 años. Ingresé como alumno al Cuerpo de Bomberos y voy a hablar desde ese entonces a la fecha para poder hacer una retórica de cómo ha viajado la institución, al menos desde hace 30 años que yo conozco el Cuerpo de Bomberos. Nosotros solamente usábamos un casco viejo y una capa que nos donaban, más nada. Usábamos botas, las de uniforme, y con esas nos metíamos a los incendios forestales y nos metíamos a los incendios estructurales. No teníamos equipo de protección respiratoria. Por ejemplo, hay personas que hemos tenido algunos problemas, algunas enfermedades profesionales de bomberos a consecuencia de no tener en aquel entonces el equipo de protección personal necesario. Ahora bien, dotar a un bombero al frente de un incendio estructural es un equipo muy costoso y regreso a su pregunta, nosotros nos llamaban héroes, nos decían que éramos una institución al servicio de la población y que hacíamos una función importante, pero nunca nos dotaban de los recursos necesarios. Me acuerdo yo, nunca nos compraron una bota para poder entrar a un incendio estructural, es una bota muy cara y ahora cada bombero tiene un equipo de protección personal desde autocontenido, el casco, el gorro Nomex que le llamamos o monja, una capa de bomberos, un pantalón, las botas, guantes. Yo tuve un accidente, para hacer énfasis, en el 92 y me quemé las manos porque no usábamos guantes, no nos daban los guantes y es necesario, guantes especiales para poder estar al frente de un incendio estructural. Es decir, ahora los bomberos tenemos el equipo de protección personal necesario para poder afrontar este tipo de emergencias. Antes no lo teníamos y con ello pues se suma los equipos de extricación vehicular, con esto se suma las unidades de extinción de incendios, en fin, ahora el señor presidente Nayib Bukele decidió transformar la institución y tener una institución equipada
formada, es decir, capacitada, al final esto se traduce en que ahora somos eficientes, somos eficaces, somos más oportunos a la hora de responder y por ende generamos esta respuesta con esta viabilidad de poder salvar vidas. En la famosa hora dorada en las emergencias se llama a que si una persona a la hora de responder demora, pues la persona no se le da ese chance de vivir. Ahora somos una institución que generamos esta respuesta de una manera eficiente y eficaz. Qué bueno escuchar que ahora la cosa es diferente, sobre todo cuando se trata de valorar a la hora de una emergencia el trabajo que ustedes hacen y sobre todo también la forma y el equipo con la cual ustedes lo desarrollan. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, licenciado, por la oportunidad y bueno, feliz año para todos los televidentes. Y ahí estamos, somos una institución al servicio de la población salvadoreña. Nuestro número de emergencia, reitero, 913. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.